los data scientists, la parte técnica la va a reemplazar la inteligencia artificial con alta probabilidad, y donde vamos a necesitar a los data scientists es en trabajar muy de la mano con los equipos de negocio para identificar las oportunidades y plantear las posibles soluciones. Cómo definir los espacios muestrales, cómo asegurarte de que algo está funcionando o no, cómo vas a medir el efecto de los experimentos y ver si son concluyentes o no son concluyentes. Tú puedes tener la inteligencia artificial que puede construir lo que quieras, pero hace falta que tú sepas preguntarle y sepas pedir lo que necesitas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Lidera con Datos de DMC. Mi nombre es Johnny Chambi y el día de hoy tenemos un gran invitado. Él es Iván Herrero, tiene una gran experiencia en el mundo de los datos. Bienvenido, Iván. Gracias, Johnny. Gracias por las bonitas palabras de presentación. Gracias, Iván. Sí, sabemos que es medio complicado siempre cuadrar las agendas. Ahora mismo lideras la estrategia de datos de buena parte del grupo Intercorp. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu introducción en el mundo de los datos, de la tecnología. Sabemos que has tenido experiencia en varios países y ahora desde hace varios años pues estás aquí en Perú, liderando justamente la estrategia de este grupo tan importante, ¿no? A nivel económico aquí en Perú. Ujú. Bueno, la verdad es que a mí siempre me gustó la tecnología. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Siempre me gustó la parte científica, digamos. Y bueno, cuando salí de la carrera me incorporé al mundo de la consultoría a también darle un balance de aplicación práctica y cercana al negocio, a ese conocimiento, ¿no?, técnico que había adquirido. Yo fui pasando, estuve 7 años en Deloitte, en Madrid, siempre en proyectos muy relacionados con cómo podíamos aplicar la tecnología y, por supuesto, los datos a contribuir a generar un impacto positivo en el negocio, también identificando los riesgos inherentes al uso de la tecnología y cómo esos riesgos podían estar limitando los logros, los objetivos del negocio, ¿no? Ese era el enfoque del departamento, del área en el que yo trabajaba. Y de ahí, bueno, la verdad es que, como dices, ¿no?, he ido pasando por varios proyectos, varias industrias y varios países, desde telecomunicaciones, medios de comunicación, en retail, e-commerce, rediseños de cores financieros en España y también en Colombia, donde viví 6 años, y ahora en Lima, en Perú, donde llevo un poquito más de 6 años y medio. Así que, y sí, pues una continuación, ¿no? A veces pienso en mi rol actual de Chief Data Officer del grupo Intercorp. Me ha pasado varias veces de echar la vista atrás y recordar esa frase que decía Steve Jobs, que cuesta ver unirse los puntos hacia adelante, pero cuando miras hacia atrás es fácil empezar a ver cómo se conecta y cómo la experiencia que he ido adquiriendo en esas diferentes etapas, cómo todo contribuye a afrontar los desafíos, pues bueno, que tenemos como Chief Data Officer, ¿no? Que tiene una parte muy relevante desde el punto de vista técnico, pero también una parte muy relevante, quizás más, desde el punto de vista de gestión del cambio, gestión de stakeholders, ¿no? Conexión de la tecnología y los datos como una palanca de transformación, siempre con la mirada puesta en el negocio y sus objetivos. Sí, totalmente. Cuando comentas esto de los puntos, que también recuerdo esta charla que tuvo Steve Jobs justamente, bueno, uno no, cuando está, digamos que joven o empezando la carrera, bueno, no conecta los puntos, ¿no? Pero luego justamente ya cuando pasan los años y gana experiencia,
y empiezas a tener mayor cargos de mayor responsabilidad, empieza a reconocer, pues, qué es lo que ha aportado dentro de nuestra vida ese tipo de experiencias, ¿no? Ujú. Dentro de tu carrera profesional, ¿cuál dirías que ha sido como que uno de esos puntos que haya cambiado justamente tu carrera profesional y te haya llevado hasta acá? Yo te diría que han sido 2 que están relacionados. El primero, el atreverme a salir de mi zona de confort cuando trabajaba en Deloitte en España, y animarme con 28 años a dejar un poco de lado una carrera que la verdad es que profesionalmente me iba muy bien, y animarme a tratar de emprender junto con otro compañero, lo que fundamos lo que hoy en día llamaríamos una boutique de transformación digital, cuando en aquel momento todavía nadie hablaba de transformación digital, ¿no? Y basada en los mismos principios que entendemos hoy por transformación, el foco en generar valor al negocio, haciendo un uso eficiente y eficaz de la tecnología y con un foco muy importante en la experiencia de usuario, ¿no? Nosotros era el año 2012 cuando visualizamos que había una oportunidad ahí y creo que con esa Ese no, ímpetu, sí, esa un poco no sé si llamarlo valentía o el ser capaz de tomar una decisión, además conscientemente, decir, oye, lo que si no lo hacemos ahora, si no lo intentamos ahora con 28 años, nunca lo vamos a intentar, ¿no? Y no me quiero morir pensando en, no lo intenté, prefiero sí. decir, lo intenté, no funcionó, ok, y sigo el camino que tenía, a decir, oye, por qué no lo intentamos? Entonces, ese es un primer momento que desde luego ha definido y ha impactado de forma muy importante en el resto de mi carrera profesional. Salir de la zona de confort, digamos que, claro, estabas en Deloitte, es una de las Big Four y, con un puesto importante, digamos que aportando a la empresa, pero de ahí decidiste, por un camino con riesgo, con cierto riesgo. Ajá, con mucho riesgo. Sí, sí, mucho riesgo. Y eso conecta con el segundo punto que te mencionaba, que es, nosotros empezamos a trabajar en ese proyecto en España, después nos salió la oportunidad de trasladarnos a Colombia por un proyecto y vimos que había, pues si en España creíamos que había una oportunidad, en Colombia nos parecía que la oportunidad era mayor por la situación del mercado colombiano en ese momento y además por el uso horario, ¿no? Que nos conectaba con aspirar a poder trabajar en proyectos con Estados Unidos o Canadá. Pues Claro. siempre en nuestra mente estaba generar un servicio y una calidad de primer nivel. Y bueno, haciéndolo desde Colombia pensábamos que podíamos hacerlo con un costo más bajo del que tenían las empresas norteamericanas y poder ser competitivos. Y mientras estábamos en ese proyecto y avanzábamos y crecimos, llegamos a ser 15 personas en la empresa, empezamos no solamente a trabajar en el frente digital, sino también a interesarnos por el marketing digital y vimos que había una oportunidad muy interesante también en ese mercado porque era un mercado en el que los servicios normalmente los estaban prestando las grandes empresas de medios con enfoques de pricing muy tradicionales, ¿no? De cómo se cobran, cómo facturan las empresas de medios, que es un porcentaje de la inversión. Y nos parecía que eso no estaba conectado con los intereses de los clientes, porque cuanto más ineficiente es tu gestión, Más más cobra. gasta, más cobras. O sea, había un incentivo perverso en ese modelo de Claro. negocio. Y dijimos, esto está como raro, ¿no? Entonces, nuevamente pensamos que podíamos generar valor en ese mercado, nos pusimos a analizar la situación e investigar, y en esa investigación encontramos algo que empezaba a llamarse Big Data, que no Así sabíamos es. muy bien lo que era, pero que decían que iba a tener unos usos muy relevantes en el mundo del marketing y en especial en el marketing digital. Como, bueno, pues vamos a investigar
de qué se trata esto. Y ese es el segundo punto que para mí fue transformacional, ¿no? Totalmente transformacional en mi carrera, porque tuve contacto con la analítica avanzada, con cómo podíamos aplicar modelos analíticos, modelos predictivos sobre cantidades inmensas de información y el tipo de oportunidades que eso iba a abrir para, no solo en el ámbito del marketing, sino en todas las áreas de todas las organizaciones, ¿no? Así que esos son los dos Luego, grandes puntos, de salir de mi zona de confort y una vez que estaba fuera de la zona de confort, el hecho también de seguir buscando, eh, bueno, cómo identificar potenciales disrupciones alrededor de la transformación digital y del análisis de datos a gran escala. claro, creo que son 2 aprendizajes interesantes, porque eso nos implica siempre a movernos y, sobre todo, a aprender sobre y probar, ¿no? Sobre la tecnología que no sabemos si en algún momento, pues, va a tener cierto sentido, pero ese continuo aprendizaje, pues, nos va siempre a llevar a nuevos caminos, nuevos horizontes y aprovechar ciertas oportunidades, pues, ¿no? Como hoy en día, bueno, no sabemos todavía si ciertas, ciertos usos de la inteligencia artificial, algunos se van a quedar y otros se van a ir, pues, descartando en el camino, pero lo importante aquí va a ser siempre estar enganchados con eso y seguir aprendiendo, pues, ¿no? O sea, claro, pensándolo ahora que lo recuerdo me hace gracia porque cuando yo empecé el máster en Big Data y Business Intelligence, casi no había. O sea, cuando Claro, empecé el máster, tampoco tenía tan claro qué era, ¿no? O sea, claro, hoy en día es muy fácil decir, bueno, sí, pues claro, evidentemente, estudia eso, hace ese máster. Cuando yo lo estudié, en Latinoamérica no había, en Colombia desde luego no había ninguna, no había formación en ese sentido. Yo lo empecé en el año 2017. eh, un máster de 2 años, muy técnico, lo estudié de forma virtual. Ahora lo mismo, ahora también es muy fácil decir, bueno, claro, estudia virtualmente. En ese momento no era tan común ni estudiar claro. Big Data, que no sabías muy bien qué es lo que ibas a estudiar, Ni ni estudiar hacerlo de forma claro, ni hacerlo de virtual, forma ¿no? virtual, porque en ese momento nada de la educación era virtual, todo Todo era era muy presencial. Sí, presencial, sí. sí, muy bien, sí. Y en esta experiencia que has tenido, bueno, viendo la transformación digital, el uso de la tecnología justamente y por el lado de negocio, ¿cómo definirías el rol en general de un CDO dentro de una organización, por ejemplo, como Intercorp, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia a un CDO de otras posiciones similares, ¿no? A mí siempre me gusta entender el rol de un CDO como un agente de cambio. Y si no estemos generando cambio de alguna forma, creo que falta algo a nuestro rol, ¿no? A nuestros objetivos. Claro, no todo lo que haces puede ser transformacional, pero sí creo que todo lo que hacemos tiene que estar conectado de alguna forma con una visión diferente de la empresa, ¿no? De cómo vamos a ayudar a la empresa a construir ventajas competitivas que sean sostenibles en el futuro. Y por supuesto, claro, esas ventajas competitivas, algunas son defendibles en el largo plazo y otras son, o sea, tenemos que construirlas en el corto plazo porque el resto del mercado ya lo está haciendo y si nosotros no las construimos, lo que va a pasar es que vamos a perder competitividad de una forma u otra. Em, entonces creo que ese es el principal punto. Y luego, quizás una característica que es específica al rol del CDO es tener que cubrir o manejar muy bien ese balance entre tener un conocimiento técnico suficiente como para poder hablar el mismo lenguaje que nuestros equipos. Y además es un desafío, porque hablamos de data y analytics. Y digo, bueno, data y analytics, pues data y analytics. Analytics, Son ajá. dos especialidades completamente diferentes y tienes que, idealmente, ¿no? Saber hablar
con los arquitectos de datos, con los ingenieros de datos, es todo un frente, con los data enablers, ¿no? Pero también ser capaz de hablar y gestionar las expectativas de los data scientists, de los ingenieros de machine learning y ahora todo el frente de inteligencia artificial y entender cómo aporta cada uno de esos roles al equipo, en qué proporción debemos incorporarlos, cómo armar el balance adecuado que no nos genere ineficiencias y que nos, pero que tengamos todas las herramientas a nuestra disposición para bueno, poder desarrollar los proyectos siguiendo buenas prácticas y que pues bueno, no se genere un avance, una sensación de avance al inicio, pero que después eso dentro de 2 años haya que reconstruir todo, ¿no? Y a la vez de tener ese dominio del frente técnico, ser capaces de girar la cabeza y hablar a nivel estratégico, entender las prioridades del negocio eh, y cómo establecer los puentes para que las capacidades técnicas entreguen el valor que el negocio espera, pero también para que el negocio entienda qué es lo que puede esperar de esas capacidades técnicas y cuando esté diseñando los planes estratégicos de la compañía, se pare a pensar, oye, ¿cómo podría utilizar los datos, la analítica, la inteligencia artificial para acelerar el logro de mis objetivos estratégicos, ¿no? Y nuevamente, eso es, o sea, todo lo que acabo de mencionar tiene sus complejidades Es y encontrarlas en una misma persona, pues no es fácil, ¿no? Y quizás ese es el gran desafío que tienen tanto las empresas en la búsqueda de un Chief Data Officer con mirada estratégica, como nosotros mismos como líderes, cómo estamos balanceando permanentemente y cómo no nos dejamos o no caemos en esa zona de confort donde probablemente la mayoría nos sentimos cómodos, que es en la parte técnica, ¿no? Y es muy fácil al final hacer como el avestruz, ¿no? Meter la cabeza bajo la tierra, encerrarnos en la parte técnica, trabajar en proyectos que seguro que nos apasionan y que estaremos muy felices de contar cómo estamos utilizando tecnología de vanguardia para resolver algunos obstáculos o hacer algo con nuestros proyectos y es fácil perder la perspectiva y desconectarnos de la necesidad del negocio, ¿no? Que a lo mejor no necesita soluciones tan sofisticadas. Tenemos que empezar por lo higiénico, por ordenar la casa y poco a poco ir mostrando valor al negocio y bueno, ¿no? Tener ese balance entre lo que se necesita hacer hoy y cómo nos vamos preparando para lo que se va a necesitar ir construyendo en el futuro. sí, justamente lo que comentabas. ¿Cuáles son las primeras acciones que debería hacer un CDO? Imaginemos que es una posición nueva dentro de una organización. ¿Cuáles deberían ser sus primeras acciones en los, qué sé, en los primeros 90 días o 180 días dentro de la organización? ¿Qué es lo que debería mirar un CDO? Lo primero es escuchar. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente los primeros 2 meses me reuní con 60 personas, 60 líderes de la organización de las diferentes empresas, a entender cuáles eran sus prioridades, cuáles eran las expectativas que tenían del uso de la información y también empezar a tener una percepción de la aspiración y del entendimiento que tenían de lo que los datos podían generar. Y a partir de ahí ir iniciando conversaciones para identificar quiénes son esos champions, quiénes son, dónde, en qué proyectos puede haber mayor potencial de generar valor con los datos dentro pues de una factibilidad técnica y entendiendo también cuál es la situación de la compañía, ¿no? O sea, porque lo peor que puedes hacer es sobreprometer, y pasa Sí, mucho, ¿no? Sobreprometer resultados sin tener en cuenta
pues, las herramientas que tienes a tu disposición, el equipo, el estado en el que se encuentran los datos Y el proceso también. y el proceso que se implica. A veces, últimamente lo escucho menos, pero hubo un tiempo en el que se puso muy de moda. No, si no estás generando valor en 2 semanas, o en 2 meses, estás haciendo algo mal. Digo, hombre, a veces en 2 meses ni siquiera te han dado acceso a los datos. O sea que, Sí, o sea, a lo mejor sí, puedes estar generando valor en 2 meses cuando todos los datos ya están perfectamente gobernados, tienes indicadores de calidad, ya estás en un nivel de madurez suficientemente avanzado como para que toda esa complejidad de acceder a los datos esté resuelta y puedas ir construyendo, pues, beneficios incrementales sobre la plataforma que esté construida. Pero si partes de un nivel de madurez incipiente, creo que no es realista. sí, prometer de más y entregar menos. Sí, Sí, sí. es complicado también, no entusiasmarse por algunas aplicaciones que podrían ser, fáciles de implementar, pero que en el camino te das cuenta que la data, que el principal insumo no está bien y no se puede realizar muchas cosas, ¿no? Eh, me he topado últimamente con muchas empresas Ujú. que todavía no tienen equipos grandes de data, están formando los equipos. Y también me hacía esta pregunta, ¿cuándo una empresa o una organización debería invertir a gran escala o una mediana escala en construir o en desarrollar un equipo liderado justamente por un CDO? Pues es una buena pregunta. ¿Cuándo debería invertir en construir el equipo cuando tenga claro qué es lo que quiere lograr con ese equipo? Muchas veces también me ha pasado, ¿no? Esas preguntas, bueno, ayúdame a montar el equipo. ¿Y cuánto equipo necesito? Te puedo decir cuál es el mínimo, pero no sé cuánto necesitas, porque depende de qué es lo que esperas de ese equipo, cuál es tu aspiración de impacto, tu roadmap de iniciativas, eh, la velocidad a la que quieres avanzar. Tienes 20 iniciativas y te conformas con ejecutar una al año. Bueno, que tengas en cuenta, pero luego no me puedes pedir que tengas impacto exponencial, ¿no? Entonces, no quiero, me han prometido que con analítica avanzada se puede generar impacto exponencial. Pues se puede, pero a mí me gusta verlo, o sea, el impacto exponencial es, digamos, es una cuestión del tiempo de ejecución. Si tú tienes 20 iniciativas y las ejecutas en 20 años, pues vas a tener un impacto lineal. Y si tú ese periodo, esas 20 iniciativas, las comprimes en un año, que a lo mejor no es realista, pero en 2 años, claro, pues esa curva, esa línea, ¿no? Que tenía una determinada pendiente en 20 años, a medida que la comprimes en un periodo de 2 o 3 años, se vuelve exponencial. Entonces, claro, ya si quieres un impacto mayor, lo que tienes que hacer es comprimir el tiempo de ejecución de las iniciativas. Para comprimirlo, necesariamente vas a requerir más recursos. Y ojo que también todo tiene un límite, ¿no? Mm, eso no se puede llevar, pues, ¿por qué no en 2 años y en dos Claro, meses, ¿no? Tiene un límite, pero creo que claro. esas son las conversaciones que hay que tener. Y también como compañía, y me parece que es una decisión a nivel de directorio, ¿no? Es una decisión estratégica. Oye, nosotros consideramos cómo de ambicioso es nuestro crecimiento para los próximos años. Tú quieres crecer de forma lineal, con incrementos marginales, pues bueno, a lo mejor no tienes que hacer cosas muy diferentes a las que estás haciendo actualmente. Si eso va a ser suficiente para que sigas siendo competitivo dentro de 5 o 10 años, también es una decisión, ¿no? Una pregunta que tiene que responder el comité de gerencia y el directorio. Si la empresa considera que tiene que hacer algo distinto, que necesita crecer a un ritmo mayor y que eso no se puede lograr haciendo las cosas como siempre se han hecho,
pues vas a tener que buscar esas palancas de alguna forma, o bien buscando transformaciones, eficiencias basadas en tecnología, pero no solo hay tecnología, ¿no? Hay seguramente los datos, la inteligencia artificial y la analítica predictiva pueden jugar un rol importante. Pero nuevamente creo que es una decisión estratégica y es bien importante porque dependiendo de la respuesta que demos a esa pregunta, no, voy a contratar 3 data scientists a ver qué Claro. pasa. Eso ya te aseguro de que no va a funcionar, Y no ¿no? tienen ningún liderazgo, No va a digamos. funcionar, mejor ahórrate ese presupuesto y sigue haciendo las cosas como las estabas haciendo. O sea, también hay un componente de convencimiento, es una apuesta estratégica. Es como decir, oye, tengo que invertir en construir o en mejorar, en construir un centro de distribución. Pues depende, claro, de cuál es el crecimiento que estás. Si vas a vender lo mismo que ahora, seguramente con lo que tienes ahora es suficiente. Si planeas tener un crecimiento importante en los próximos años, vas a necesitar probablemente invertir en un centro de distribución mayor que soporte ese crecimiento, ¿no? Entonces, con este frente de datos y de transformación digital en general, es lo mismo. ¿Tú te imaginas tu compañía funcionando de la misma forma en los próximos 5 o 10 años? ¿O crees que la tecnología y los datos y la inteligencia artificial pueden jugar un rol estratégico y transformar o la forma en la que operas, o la forma en la que tomas decisiones, o incluso ayudar a desarrollar nuevos modelos de negocio? Pero parte de una decisión estratégica, necesariamente. Sí, o sea, y mucho de esa decisión estratégica deriva de cuánta ambición y cuánta proyección va a tener el directorio o justamente los líderes de esta organización, ¿no? Para que también hagan match con, oye, dónde podemos invertir o en la capacidad instalada de la empresa o en tecnología, y parte de la tecnología justamente puede ser desarrollar este equipo de data y analytics e inteligencia artificial. eh, ¿Qué tanto tienen que conocer estos directivos, o estos directores de la empresa? ¿Qué tanto tienen que conocer sobre estas tecnologías, sobre data, sobre analytics, sobre inteligencia artificial? Creo que es importante, claramente no tienen por qué ser expertos, pero tienen que entender el potencial que tienen estas tecnologías. Tienen que por lo menos estar al tanto de lo que está ocurriendo a nivel mundial, de lo que ha funcionado y lo que no, de lo que está haciendo su competencia, em, de lo que está haciendo no solamente la competencia local, sino lo que está ocurriendo en otros mercados. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque lo que no conocemos como personas nos genera una mezcla entre miedo, rechazo, ¿no? Es decir, yo, cuidado, no voy a ir por ahí. Claro, Tú ves un callejón oscuro, nos genera miedo. sí, ¿Por vamos a qué? alejarnos de lo Porque no sabemos desconocido. lo que hay, ¿no? Y esa inseguridad, espérate, yo prefiero no avanzar. Ya, si me ponen luces en el camino, veo que no hay riesgo, avanzo, ¿no? Entonces, esas luces, pues es el conocimiento que cada uno como líder de la organización y como miembro del directorio debería tener, ¿no? Es decir, oye, estoy escuchando que hay tecnologías que aparentemente tienen el potencial de generar beneficio a la organización, pero si no promovemos su uso de forma activa, desde el directorio, lo que va a pasar es que es muy probable que la compañía como tal no las adopte, por el propio desconocimiento muchas veces del comité de gerencia o por la incertidumbre que genera. Oye, ¿qué pasa si invierto en contratar a esta persona? Invierto en desarrollar una plataforma robusta de datos, invierto en desarrollar estas capacidades y al final no generan valor. Pues mejor hubiera dedicado ese presupuesto a mi business as usual, ¿no? Y por lo Claro. menos tendría certeza
del valor que eso podría traer, ¿no? Porque si tú utilizas ese presupuesto para abrir una tienda más, tienes relativa certeza, ¿no? Con tu experiencia, oye, si abro 10 tiendas más, en promedio sé cuánta venta más voy a generar. Si invierto en un programa de transformación, no tengo tan claro cuánta venta adicional me va a generar. Y además, lo peor de todo es que a veces es hasta difícil medirlo, porque no es tan fácil aislar los efectos cuando la transformación escala de, pues de otros factores internos o externos, ¿no? Entonces, Sí, tal cual. es una decisión estratégica, hay que hacerla con convicción y la convicción solamente puede venir del conocimiento. Sí, el conocer mucho más sobre estas tecnologías, bueno, a todo nivel, ¿no? Sobre todo el que va a tomar las decisiones tiene que estar súper bien informado, ¿no? Sobre estas nuevas tecnologías. Y también el rol como directores, claro, hay un riesgo de intentarlo y que no salga bien. También hay un riesgo de no intentarlo Claro. y que le salga bien a la competencia. O sea, Sí, es, claro, ¿cuál es el mayor riesgo, no? Y para el riesgo de intentarlo y que no salga bien lo puedes mitigar, buscando las personas adecuadas, haciendo determinado seguimiento, aprendiendo, involucrándote o buscando el apoyo de empresas de consultoría que te puedan guiar en el camino, un partner estratégico. Entonces, ese riesgo que existe, es muy cierto y muy real, hay formas de mitigarlo. Pero el riesgo de no hacerlo es un poco más difícil de mitigar, porque ese no lo controlas. O sea, el hecho de que tu compañía lo haga y le salga bien y pierdas competitividad, ese riesgo es más difícil de gestionar y mitigar. Y además, una vez que se ha materializado, cubrir el el gap. gap de capacidades es casi imposible, porque a medida que tú inviertas va a estar invirtiendo tu competidor y siempre va a estar por delante, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la gestión del riesgo, también, ¿no? Ahí aprovecho a mandar el mensaje que todos los directores y todos los gerentes generales piensen en eso. O sea, sí hay un riesgo, en todas las decisiones hay un riesgo. Ahora, ¿cuál de estos dos riesgos quieren asumir? ¿El de intentarlo o el de no intentarlo? Claro, efectivamente. Nada nos asegura que vamos a ganar si es que lo intentamos, pero si no lo intentamos, no vamos a ganar. Algo por ahí. Así es, tan Sí, fácil como eso. sí. Y también mencionabas que es muy difícil justamente tomar esta decisión porque no es tan evidente y no es tan fácil de medir el aporte a corto plazo, inclusive a largo plazo de las iniciativas de data y tecnología e inteligencia artificial. Em, pero sin embargo, hay acciones, hay proyectos, iniciativas que se pueden desarrollar dentro de un área de Data Analytics que digamos que sí tienen cierta predictibilidad para ir aportando a la compañía. Sin ¿Qué duda. iniciativas podrías comentar que de alguna manera apoyan totalmente a la estrategia de la organización? O sea, casi en todos los procesos core de la organización, yo te diría que hay oportunidades, ¿no? Y no debería ser tan difícil, dependiendo de la madurez de la organización, poder tener algunas mejoras de entre un 5 y un 10%. Claro, ¿dónde está el tema? Que una mejora de un 5, un 10, incluso un 20% en un proceso aislado de la organización no necesariamente te mueve la aguja, ¿no? Y eso es otra cosa que también es importante tener en cuenta, que volvemos a lo de antes. Tú, claro, para tener el impacto que esperas, lo que tienes que hacer es cómo vas inyectando estas capacidades a escala en toda la organización, en todas las decisiones, en todos los procesos. Y ahí es donde realmente vas a poder ver un impacto más representativo, ¿no? Dentro de tus estados financieros. Si tomas esto como algo puntual, aislado, y que acaba cayendo en el ámbito de lo táctico, pues el impacto está muy limitado. También es que a veces queremos
Digo, con un equipo de 3, 4, 5 personas y luego quieres que te genere una mejora del 5 o el 10% en el EBITDA de la compañía. Hombre, magia no hacemos. Claro. Magia no hacemos. Entonces, también tiene que estar correlacionada la expectativa, por eso decía antes, que es una decisión estratégica de la compañía. ¿Cuál es tu ambición? ¿Cuál es tu aspiración? Y si realmente quieres que esto genere valor, busca, impulsa una que todas las áreas identifiquen oportunidades. Márcalo como una prioridad estratégica de la organización. Oye, vamos a invertir, ¿dónde podemos generar valor? ¿Cuáles son las formas? ¿Cómo lo priorizamos? Pues tú contratas el equipo, lo dejas por ahí aislado. No forman parte del planeamiento estratégico, con lo cual tampoco pueden aportar ideas. Acabas teniendo tu roadmap de iniciativas estratégicas, ninguna conectada con el uso de data, de analytics o de inteligencia artificial. Y luego acabas teniendo tu equipo, pues sí, que al final pues el equipo no se queda sin hacer nada. Buscarán sus proyectos, pero tienen poca probabilidad de generar valor si no están conectados con la estrategia de la compañía, si no tienen un sponsor, si nadie le hace seguimiento. Y al final, ¿qué acaba pasando? Pues que es una profecía autocumplida. Como no creías que iba a generar valor el área de Como tenías datos, dudas. invertiste poco. Y no lo viste como una capacidad estratégica. No los invitaste, no lo integraste dentro de tus procesos de planeamiento. Y al final, pues cuando vas a medir el valor, primero, nunca se te ocurrió medirlo, nunca pediste que hubiera una accountability real de los líderes de la compañía en generar valor con esas capacidades, pues el resultado no es sorprendente que sea que no te trajeran valor. Pues, Claro. pero es que es lo normal. O sea, a veces dicen, oye, pero fíjate, yo contraté y no me genera valor. Sí, claro, pues si quieres haz lo mismo con tecnología, con recursos humanos, con finanzas. Si, coge el área que quieras, enciérralos en un área, no los conectes con las prioridades de la compañía y déjalos que hagan, no sé, modelos financieros en Excel que no estén relacionados con tus objetivos de negocio. Al final del año habrán hecho algo. ¿Cuánto valor habrán traído a la organización? ¿No? Y lo mismo si tomamos un área como GDH, el área de talento. Si tú consideras que ese es un área estratégica para tu compañía, los involucras en la visión y ves cómo el talento va a resultar una palanca de transformación y eso qué implicaciones tiene, qué tipo de líderes tienes que contratar, qué tipo de capacidades tienes que desarrollar y, ¿no? Y cómo eso va a construir ventajas competitivas diferentes al del resto del mercado, seguro que te ayuda a diferenciarte. Si consideras que tu área de talento y de recursos humanos es un área táctica, que lo único que se dedica es a ver cómo contrato a las personas para ir reponiendo lo que se me va yendo, pues bueno, pues tus indicadores será cuánto tardo en reponer una posición. Pero lo que contrates, si es igual que lo que tenías, no te va a generar ningún valor diferencial. Entonces, tú depende de cómo trates las capacidades, pues en función de eso tendrás el El resultado, resultado. ¿no? Efectivamente. Entonces, un consejo para todos los líderes de organizaciones. En general, creo que para toda la organización es que apostemos al 100% en lo que decidamos hacer, ¿no? Y si decidimos ir por data y analytics e inteligencia artificial, hay que ir con el 100% de las capacidades, pues, ¿no? Así es. O sea, pero siempre manda la estrategia del negocio, Ajá. ¿no? Y desde ahí, que también está relacionado con, es típico la pregunta de ¿dónde ubico esta responsabilidad? Lo mismo, tú dependiendo de dónde la ubiques, tiene una correlación fuerte con la función que va a tener el área de Data y Analytics dentro de la compañía. Tú lo ubicas dentro de tecnología, pues tendrá un rol probablemente más técnico y dependiendo del estilo de liderazgo que tenga el responsable de tecnología, puede acabar comportándose como un centro de costos más que como un centro de ingresos. Los centros de costos, lo que al final la tendencia es a ver
como ahorro, Claro. ¿no? Entonces vas a tener indicadores de ese estilo. Si lo ubicas dentro de un área funcional, pues probablemente se concentre mucho en los objetivos de ese área y no juega un rol tan transversal para la compañía. Si lo ubicas dentro de finanzas, por ejemplo, que también es otra opción, que no es tan común, pero es una alternativa, bueno, pues probablemente va a tener una mirada muy, no sé, de corto plazo, ¿no? Decir, oye, ¿qué estoy invirtiendo y cuánto voy a recuperar en el mismo ejercicio? Pero eso no te construye capacidades en el medio o en el largo plazo. Ojo, también puedes tener áreas financieras con una mirada más estratégica, ¿no? Pero, en fin, o sea, es una decisión que a veces se toma en un ámbito táctico, pero es estratégica. Tú como gerente general es una decisión que tienes que tomar y que tienes que conocer cuáles son sus implicaciones. Sí, porque si no, no, si no se tiene esa visión clara, el equipo también puede ser impactado, pues, ¿no? Porque sin esa visión, por más que haya, pues, equipos de data scientists bastante buenos o de data engineers, puede ser que sientan que, están girando en una rueda que no avanza y eso genera, pues, desmotivación dentro del equipo, pues, Si nadie ¿no? marca la dirección, Así es. Entonces, es clave, también reconocer desde el lado de todos los niveles, la dirección, la visión del equipo de data, ¿no? Y que esté alineado justamente al negocio. Sí, algo que también comentabas es que, dónde debería estar la dirección del CDO, si debería reportar directamente, ahora, bueno, volviendo a ese punto, debería reportar directamente al gerente general. es una pregunta para hacérsela al gerente general. Si consideras que es una capacidad estratégica y tu aspiración es que ayude a transformar la compañía porque la visión que se tiene alineada con el directorio es queremos tener una compañía donde las decisiones estén basadas, o sea, no quiere decir que todo lo tienen que decidir los datos, pero por lo menos que los datos jueguen un rol y que las decisiones se tomen basadas en datos. Pues eso implica cambios a nivel organizacional, cambios a nivel de comportamiento, que es un poco difícil. O sea, ya lo pongo en tecnología. Tecnología que va a hacer, te construirá las capacidades que habilitan eso. A lo mejor desarrolla algunos dashboards, pero lo más probable es que se quede en el foco técnico de lo que hay que hacer, que efectivamente eso hay que hacerlo. Pero normalmente las áreas de tecnología no están acostumbradas a, ya, ok, y ahora cómo transformo los comportamientos del resto de la compañía. Si no haces eso, o sea, vas a tener algo que es necesario, pero que no es suficiente. Así es. Si lo colocas reportando al gerente general, el mensaje para la compañía es, esto es estratégico, es importante para mí y estás mandando un mensaje a la organización. Y como decía antes, ¿no? Hay diferentes alternativas, pero cada una manda un mensaje a la organización, a toda la organización y a la propia área, ¿no? Es decir, oye, yo voy a constituir este área dentro del equipo comercial o dentro del área de marketing. Tú implícitamente ya estás diciendo, quiero que generes valor con datos para incrementar la efectividad de mis campañas de marketing. Y no es que esté mal ni bien, eso es, ok, ese es el mensaje que estás dando. Si eso está alineado con tu visión, está perfecto. Igual que el otro. Dice, oye, no, mi visión es que yo ya tengo una organización de líderes con una forma de pensar muy orientada a la búsqueda de evidencias y lo único que necesito es que un equipo técnico provea esas evidencias y entregue los datos de forma que sean fáciles de explotar, porque yo los comportamientos ya los tengo en mis líderes. ¿Ok? Entonces, no es que haya una opción buena y otra mala. Es qué es lo que tu compañía necesita y qué mensaje quieres dar a la organización. Sí.
Le resumimos siempre en el tema estratégico, ¿no? Qué tan importante y relevante va a ser para el gerente generar la función o el equipo de data y analytics. Y apuntando un poco hacia lo que se nos viene, y de hecho ya están formados equipos de perfiles, roles de inteligencia artificial. ¿Cómo vislumbras el impacto, cómo se está dando ahora mismo todo el desarrollo de inteligencia artificial ahora mismo? ¿Cómo es que va a transformar no solamente el perfil del CDO, sino ya de los equipos al interno, ya de tecnología, ¿no? Se escucha, por ejemplo, que muchos de los roles o tareas propias de los programadores, inclusive data analysts, inclusive data scientists, van a ser en parte reemplazadas y ya están siendo reemplazadas directamente por agentes de IA. Entonces, ¿cómo va a ser impactado todas estas profesiones, estos perfiles y también el rol del CDO, ¿no? Con la adopción de la IA y con la constante evolución que ahora presenciamos? Quizás sea un poco difícil anticipar lo que va a pasar en los próximos 5 años, pero yo creo que el uso de la inteligencia artificial en ese ámbito que mencionas viene a acelerar una tendencia que ya venía ocurriendo, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, cuando nosotros em, empezamos contratando en el año 2019, contratando un equipo de científicos de datos. Y lo cierto es que es un rol difícil de encontrar, tal y como lo establece la bibliografía, ¿no? Como una persona capaz de entender los procesos, identificar el problema de negocio, definir una solución eficaz a lo que se está buscando y además establecer los datos, modelarlos y construir sobre eso modelos predictivos, ¿no? Que puedan resolver con solvencia el problema de negocio y además ser bueno comunicando. O sea, eso es el tiempo ha demostrado que ese tipo de perfiles es muy difícil de encontrar. Sí, no sé si alguna vez encontramos a alguien así. Sí, es muy difícil. Entonces creo que el que estableció esa definición hizo un flaco favor a la carrera del científico de datos y en general al mundo de la analítica predictiva. Porque al final las organizaciones acaban buscando perfiles que no existen. Y claro, cuando dependes de generar valor buscando perfiles que no existen, pueden pasar dos cosas. Que seas consciente de que el perfil que estás contratando tiene lagunas de conocimiento que tienes que complementar con otros perfiles o que no te des cuenta. Si no te das cuenta, vas abocado al fracaso de cabeza. Y si te das cuenta, tienes que ver cómo cubrir eso. Lo que nosotros detectamos con nuestra experiencia en el año 2019 era que los científicos de datos que encontrábamos tenían un background más estadístico que técnico. Técnico me refiero o sea, de ingeniería de software, ¿no? Entonces, claro, ¿y a qué le das? Pero a mí en estudio de estadística tampoco es que fuesen los mejores haciendo modelos predictivos. Podéis hacer modelos predictivos, pero, digamos, para el uso o para las necesidades, digamos, en una compañía que está empezando, tampoco es que necesites PhDs del MIT. Entonces, oye, al final acabo utilizando modelos predictivos, o sea, el que no necesito a lo mejor, pues, alguien con un conocimiento, sí que tiene que conocer de estadística, pero a lo mejor lo que más necesito no es a alguien que sea un licenciado en estadística. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la barrera para el escalado de los modelos? Que puedan ser llevados a entornos productivos. Que se usen. Claro, que se usen, pero además que se usen implica muchas cosas. Ajá. Pero que se usen implica, hay un frente de adopción que está un poco fuera del equipo técnico, pero dentro del equipo técnico, que los modelos puedan correr,
puedas tener cierta visibilidad de lo que está ocurriendo y puedan integrarse en procesos automatizados, puedan disponibilizarse en forma de APIs, eh, sean eficientes en el entrenamiento y en la generación de las predicciones. Y para integrarlo dentro de toda una cadena de, de MLOps, por ejemplo, ¿no? Un buen proceso de gestión de modelos predictivos tiene que estar estructurado el código, ¿no? Hay ciertas prácticas de ingeniería de software que son relevantes, Y que un estadístico regularmente no conoce, que no digamos. conoce y que ha aprendido a programar de manera muy empírica. Ujú. Entonces, claro, nos encontrábamos en la disyuntiva, ¿qué es más fácil? Que un ingeniero de software aprenda, adquiera los conocimientos necesarios para poder ejecutar ese tipo de modelos, teniendo una base estadística suficiente como para entender lo que está haciendo, ¿no? Porque lo otro también es peligroso, pero a lo mejor es más fácil o es más interesante para nosotros como compañía tomar personas con buenas prácticas, con buen background técnico y que cubra, por ejemplo, con un diplomado, la parte de estadística que no ha estudiado durante la carrera, a tomar perfiles en estudio de estadística durante 5 años, pero la curva de aprendizaje de las buenas prácticas de ingeniería de software es casi inasumible, ¿no? Es muy difícil. ¿Se puede lograr? Sí, pero el gap de conocimiento es mucho mayor, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta y fuimos cambiando los perfiles. ¿Y por qué te digo esto? Porque nuestra apuesta en ese momento fue, si yo tengo buenos perfiles técnicos, en algún momento ya empezaban a salir algunas herramientas de AutoML que todavía no estaban tan maduras, pero dijimos, oye, la parte de construir el modelo predictivo, esto en algún momento se va a poder automatizar. Lo que es más difícil automatizar va a ser eh, disponibilizar los datos de la forma en la que el modelo tiene que consumirlo, tenerlos bien catalogados, tener los controles de calidad adecuados y tener personas que estén pensando en el problema y cómo diseñar una solución. Y el componente predictivo, pues cada vez se va a poder ir automatizando más, ¿no? Entonces, eso que es algo que ya detectamos en el año 2019 y que ha ido madurando, bueno, pues con la inteligencia artificial, claramente esa parte, pues cada vez se va a hacer mejor y de forma, pues más autónoma, ¿no? Si hay una parte previa a la explotación de los datos, bien sea a través de modelos predictivos o a través de su consumo en analítica diagnóstica, ¿no? En ir respondiendo las preguntas, ir entendiendo la causalidad de los efectos que se quieren analizar, pues que la construcción de la analítica va a poder automatizarse, pero la preparación de los datos para que la analítica en inteligencia artificial pueda utilizarlos de forma eficiente, sin equivocaciones, sin alucinaciones, pues es un trabajo que es muy minucioso y que no puede tener lugar a incertidumbres, ¿no? O sea, tiene que ser determinístico. Yo tengo que saber que el dato que está aquí es exactamente el que yo necesito y que la manera en la que está representada mi negocio es fehaciente, ¿no? Está perfectamente correlacionada mi representación lógica con lo que ocurre en el mundo físico de mi negocio. Entonces, toda esa parte hay que construirla y yo creo que no hay atajos. Ah, y la inteligencia artificial nos puede ayudar a construir las queries, pero tiene que haber alguien sí revisando porque es como la construcción de un edificio. Quizás, oye, construimos el edificio y podemos, por dentro, podrías tener robots que te lo construyan, puedes tener módulos, ¿no? Oye, lo hago de una forma, lo hago de otra, y que vas colocando muebles que puedan encajar fácilmente en cualquier estancia. Pero los cimientos del edificio
más vale que estén bien hechos, ¿no? O sea, Sí, no ahorrarías en la construcción de los cimientos. Luego, a lo mejor puedes, eso, tener estancias más modulares, muebles que, oye, hoy sirve de mesa y le doy la vuelta y me sirve para sentarme y te genera eficiencias. Pero la construcción de los cimientos creo que tiene pocos atajos a día de hoy sí, y yo trataría de no generar mucha incertidumbre en eso, porque cualquier cosa que construyas después, cualquier pequeño error ahí puede, ¿no?, generar un efecto mariposa que al final derive en un impacto grande, negativo en el negocio. sí. En base a lo que justamente estás comentando, probablemente los data engineers tengan ese menor riesgo para automatizar ciertas tareas que la IA reemplace, porque es necesaria la visión y supervisión de una persona, ¿no? Para no cometer estos errores. Y probablemente funciones como los data scientists o data analysts, parte de esas tareas vayan a ser reemplazadas fácilmente pues, por la IA, ¿no? Sí. Y igual, aún así, creo que necesitan cierta supervisión, ¿no? De las personas, ¿no? Así que probablemente lo que vaya a pasar muy parecido al mundo de los desarrolladores de software es que un programador senior o un data scientist senior en este caso esté a cargo de varios agentes y que pueda supervisar sus funciones. Bueno, Sí, yo creo que lo que va a pasar es que va a acelerarse una tendencia de trabajar mucho más integrados. O sea, yo creo que los data scientists, la parte técnica, la, yo creo que la va a reemplazar la inteligencia artificial con alta probabilidad una buena parte de las funciones técnicas. Y donde vamos a necesitar a los data scientists es en trabajar muy de la mano con los equipos de negocio para identificar las oportunidades y plantear las posibles soluciones, las preguntas, cómo hacer, cómo definir los espacios muestrales, cómo asegurarte de que algo está funcionando o no, cómo vas a medir el efecto de los experimentos y ver si son concluyentes o no son concluyentes. Y lo mismo tiene que haber un acercamiento de los líderes y de negocio y de todas las personas que están tomando las decisiones, tanto a nivel estratégico como a nivel operativo, a, oye, ¿cómo puedo hacerme? ¿Cuáles son las preguntas que tengo que hacerme? Porque finalmente, claro, tú puedes tener la inteligencia artificial que puede construir lo que quieras, pero hace falta que tú sepas preguntarle y sepas pedir lo que necesitas. Entonces, creo que necesariamente, si antes era importante que las áreas técnicas y las áreas de negocio trabajasen juntos, la inteligencia artificial hace que tengan que trabajar mucho más integrados, porque el valor ya no viene de la especialización técnica, sino de entender permanentemente lo que el negocio necesita y traducirlo a algo que la inteligencia artificial pueda, sobre lo cual pueda construir o pueda guiar a esa decisión de negocio. sí, totalmente. Creo que se va a transformar totalmente, no solamente para las áreas técnicas, los perfiles técnicos, sino también para las áreas de negocio que consumen estos servicios de Data y Analytics. eh, Todos se van a transformar de alguna manera. Y el rol del CDO, ¿cómo crees que se ve impactado por la IA? Yo creo que también depende de los diferentes roles ¿no? De dónde está el CDO y la aspiración estratégica de la compañía. Pero creo que nuestro rol va a seguir siendo necesario un tiempo. Ya mi amigo Sandro siempre dice que el objetivo es que el sitio desaparezca y a lo mejor sí, no lo sé, pero lo que sí sé es que hay todavía mucho camino por recorrer, ¿no? Y desde el punto de vista de agentes de cambio, tenemos que ver cómo habilitamos ese cambio, cómo
cómo acercamos al negocio a los datos y cómo acercamos los datos al negocio. Y ese proceso es complejo, no creo que vaya a pasar de la noche a la mañana. Y cómo vamos integrando inteligencia artificial en todos esos puntos, pero también siendo conscientes de los riesgos. Y hay eh, todo un frente que vamos a tener que abordar de gobernanza de la inteligencia artificial, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no debería hacer, cómo supervisamos lo que está haciendo, cómo detectamos los errores, cómo los reentrenamos. Al final todo eso son datos. Cómo procesamos datos no estructurados, cómo los empezamos a disponibilizar de forma ordenada. Yo creo que hay un desafío enorme, o sea, cuando todavía no hemos terminado de organizar la información estructurada y de conectarla estratégicamente con el negocio, pues ahora vienen unas nuevas capacidades que tenemos que aprender a disponibilizar, a, a integrar a la operación. Entonces, yo creo, si en algún momento el rol del CDO deja de ser necesario, creo que todavía estamos lejos de que eso ocurra. Sí, vamos a necesitar mucho del CDO los próximos años, por lo menos, para integrar justamente la IA también. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de la entrevista. Iván, ha sido de verdad que una conversación bastante interesante. Y aquí quería hacerte unas preguntas súper cortas Ujú. acerca de ya aspectos más personales. Por ejemplo, si pudieras recomendarnos un libro. Leí hace poco uno eh, que se llama Leading with AI y me pareció muy bueno. Porque tiene una mezcla entre una mirada estratégica, pero también una mirada práctica, con ejemplos muy claros de decisiones de negocio, supuestamente basadas en datos, y cómo realmente la decisión no estaba soportada por datos porque había errores estadísticos en el planteamiento, ¿no? De cómo se habían hecho las pruebas o había factores externos que estaban ensuciando el análisis y que pues, las personas que tomaron esa decisión no se dieron cuenta. Entonces, ese es de los últimos que he leído, me ha gustado mucho Leading por with ese... AI. Sí. Excelente. Ahí para recomendarlo a todo el público que nos está escuchando. ¿Cómo balanceas tu espacio profesional y el personal? Si ¿Tienes algún pasatiempo, un hobby? Lo que más me gusta hacer es pasar tiempo con mi esposa y con mi hijo. Tengo un hijo de 6 años que es maravilloso y disfruto cada momento que estamos juntos, que casi se limita al fin de semana y las vacaciones y trato de aprovecharlo al máximo. Y luego también es importante mantener un balance entre cuerpo y mente, ¿no? Entonces, eh, trato de hacer deporte. Desde que vivo en Lima, hace ya algo más de 6 años, practico técnica de boxeo en el malecón mirando al mar. La verdad que es algo que disfruto mucho. Me Fascinante parece estar muy en el mar. completo, sí, Sí, le he cogido mucho gusto a eso. Recientemente he retomado fútbol, que es algo que hacía años que yo de cuando era niño jugaba mucho a fútbol. Los años que viví en Colombia también jugaba a fútbol 5 y ahora en el equipo del colegio hay un equipo de papás del colegio. la pichanga de padres. Y sí, entonces, bueno, me engañaron, ¿no? Para que me involucrase y la verdad es que le he cogido gusto también porque es un grupo maravilloso y me permite también conectar con otras personas y pasar un buen rato, así que... Y también me gusta jugar a pádel, y también trato de buscar los espacios. Con esto, como no hay tiempo para todo, pues antes jugaba a pádel, ahora como me metí en el fútbol, hace tiempo que no juego, pero sí es algo que también me gusta hacer. Qué chévere, hay que intercambiar ahí entre Sí. varios deportes. Excelente. ¿Qué herramientas utilizas en el día a día? ¿Qué herramientas tecnológicas? Mira, la verdad es que lo que más utilizo es inteligencia artificial. Copilot. pa- co- sí, no necesariamente es Copilot, sino los diferentes modelos para, o sea, para casi todo, ¿no? O sea, creo que siempre es un buen complemento y desde luego está generando mucha productividad en pensar nuevas formas de hacer las cosas, en cómo buscar más opciones para afrontar
un determinado problema. O sea, si pensamos en herramientas, uso eso más que cualquier otra herramienta técnica. Excelente. ¿Y cuáles son tus planes personales o profesionales para el siguiente año? Si fueran poco los desafíos que teníamos, ¿no? Con este frente de la inteligencia artificial, eh, o sea, se multiplican, pero muy relacionados con la conversación que hemos tenido, ¿no? Cómo seguimos en el grupo buscando formas estratégicas de usar los datos, de integrarlos tanto a la operación, en forma de automatización, en forma de mejores decisiones, cómo estandarizamos los procesos de toma de decisión, que es algo que no es tan común. Estamos muy acostumbrados en general en las empresas a automatizar procesos operativos, pero no tanto los procesos cognitivos. Y es algo que estamos tratando de hacer y creo que es imprescindible para poder integrar los datos en la toma de decisiones de una forma eh, pues sostenible, ¿no? Y estructurada. Y conectar los planeamientos, cómo inyectar ese mindset de búsqueda permanente de valor desde los datos, la inteligencia artificial, la analítica predictiva, como parte de los planeamientos, de los planes estratégicos, ¿no? Y que nuevamente, ir evolucionando desde una mirada táctica a un uso cada vez más estratégico de estas capacidades, Más con estratégico. todo lo que eso implica desde el punto de vista de los desafíos técnicos de los que hablábamos al principio, pero también de la gestión del cambio que eso involucra en todos los niveles de la organización, desde la alta gerencia, mid management y la adopción a escala. Súper, súper ambicioso. Y por último, Iván, si quieres un consejo a aquellos que quieren llegar a ser CDOs también dentro de su organización, ¿qué les dirías? Que traten de salir de la zona de confort, que traten, o sea, que entiendan que ser un CDO se requieren conocimientos técnicos, pero no es un rol únicamente técnico, que hay que ir buscando ese balance y que quizás la manera, es decir, no sé si la única manera, pero creo que el camino para llegar a ser CDO no es el evidente. O sea, una carrera dedicada exclusivamente en el mundo técnico de los datos a lo mejor no es, no sé si es decir, no es lo que te va a llevar a ser un CDO, o quizás no es lo que te va a llevar a ser exitoso como CDO, ¿no? Yo invitaría a tratar de buscar posiciones en el mundo del negocio, entender cuáles son los dolores, entender cómo se puede hacer un uso estratégico de los datos como parte de un área no técnica para ir adquiriendo esa mezcla de habilidades. Excelente, ¿no? Conocer un poco más del negocio. Sí, solo conocerlo, sino vivirlo, enfrentarse a esos desafíos, haciendo uso del conocimiento técnico que se tenga, pero sin eso me parece que es difícil, ¿no? O estudiar un MBA, o sea, insisto, solamente la formación técnica creo que no es lo que te va a llevar ahí. Hay que complementarla, hay que entender los dolores del negocio y ser capaz de hablar en su mismo idioma. Excelente, creo que un excelente consejo. Y nada, muchísimas gracias, Iván, por estar presente en esta conversación y bueno, muchísimas gracias. No, a ti, Johnny, gracias por la invitación, un placer como siempre. Gracias. Bueno, este ha sido otro capítulo más de Lidera con Datos, el podcast de DMC.